Buenas tardes para todos los que estamos aquí, bienvenidos, y para todos los que están a través de la internet, un saludo muy afectuoso de parte nuestra. Estamos contentos, estamos alegres, sabiendo de que tenemos un gran amor, que es el de Jesucristo. Es el único amor verdadero, el único. Que ese fue el que dijo, yo voy por ello, yo voy, yo lo hago, yo quiero esta gente, yo quiero ir. Le doy muchas gracias a él porque me amó desde el principio y esa paz que me dejó no la cambio por nada. Así lo declaro para los que están a través de la internet y a los que estamos aquí también. Esa paz que no la puede dar nadie. Y no de agarrar lucha y decir, yo estoy en paz y no tenerla. No, yo estoy en paz porque Él me dio la paz. Yo la vivo. Le doy gracias al Señor por eso. Le quiero mandar un saludo a mi amado hermano Héctor, allá en Panamá, y decirle que su mamá está aquí con nosotros y se está gozando con nosotros esta mañana. Así que... ya sabremos de Héctor allá en Panamá. Nada, y quiero dejar por aquí al pastor con la enseñanza de hoy. Bendecido. Estamos. Sonido. Tómate agua. Hiciste pipí y pupú. ¿También? ¿Hiciste pupú? ¿Pagaste el celular? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Esperamos que no vaya a llegar nadie tarde y vaya a interrumpir, ¿verdad? La gente no estima ni se da cuenta cuando se empieza una enseñanza y ellos llegan e interrumpen. Se crea un ambiente poco agradable. Porque una vez más insistimos en que cuando abrimos aquí, es como cuando Dios sale a hablar con nosotros. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno viene para acá, ¿verdad? Que no está llegando uno a un trabajo, ni a una oficina, ni al cine. Sino uno está llegando a que Dios le hable a uno. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es así. Entonces en Juan capítulo 1, verso 29. Y al mismo tiempo vamos a leer en Éxodo 12, vamos a ir despacito, con un propósito de crear una conciencia clara en lo que estamos haciendo. Juan capítulo 1, verso 29. Y Éxodo 12. Vamos a leer primero a Juan y establecer ahí, como siempre, una base, un principio, que a veces leemos y pasamos por alto ciertas cosas que son, fundamentos. Ahí en Juan capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Diga, Cordero de Dios. Que quita o recoge el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. O sea, Juan nos da
la razón por la cual él vino bautizando con agua, que era para que fuese Jesús manifestado a Israel. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, no era una paloma, sino el Espíritu descendió como si fuera una paloma. Como opera, como funciona una paloma cuando viene volando y desciende y se posa en un lugar. Así Juan vio al Espíritu descender y posarse y permanecer sobre él. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, no se va, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Diga, Cordero de Dios. Ok, en Éxodo 12 vamos a leer un solo versículo. Y es el versículo 11. Donde desde el principio, ahí empieza narrando sobre lo que es la institución de la Pascua, el Pashak, que es una sombra del sacrificio de Jesús y lo que éste iba a producir con él. Y en el verso 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, punto y coma, es la Pascua del Señor. Que notamos ahí en las dos ocasiones, que no es de nosotros, sino es de Él. En 2 de Corintios, capítulo 5, no lo busque, lo parafraseo, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al hombre con Dios, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados. Quiere decir que una vez más establecemos el principio que el que necesitaba Pascua era Dios. El que necesitaba un cordero era Dios. Ahí mismo en Éxodo 12, las instrucciones que Dios le da a esta gente que van a inmolar el cordero, es que tomen la sangre y la pongan sobre el marco de la puerta, para cuando él pasare, él viera la sangre y él no entrare adentro de esa casa. Quiere decir que en todo momento el principio que se establece, que el que necesitaba sangre era Dios y no yo. Entonces cuando hablamos de la Pascua, es la Pascua de Él. ¿Ve? Es una cosa que Él necesitaba celebrar para poder entonces Él funcionar y tener la relación correcta con nosotros. Entonces yo voy a citar varias porciones bíblicas. Usted solamente me oye. Yo las he manejado por muchos años. Y una se encuentra en Efesios capítulo 3, versos 9 y 10, donde dice, el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación de los siglos. Diga misterio. El propósito eterno, verso 10. Diga eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que el mundo fuera, Dios se hizo un propósito. Y dice ahí en el verso 11 que Él estuvo en la capacidad y el deseo de compartirlo con nosotros. Diga, es un misterio. En Efesios capítulo 1, verso 3, dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Diga misterio. Y dice en el verso 9 y 10 que Él ha compartido, tiene el deseo de compartir con nosotros ese misterio que se propuso en Él mismo, de reunir las cosas que estaban en los cielos antes de la fundación del mundo, establecidas para manifestarlas en la tierra. Recuerda que un principio fuerte para entender esto
es que Dios estableció y puso un, debido tiempo para que eso que Él estableció se manifestara a favor mío aquí en la tierra, pero que puso a su vez otro debido tiempo para que eso que ya se había manifestado fuera cancelado, para entonces manifestar lo que había establecido que suplantara eso otro. ¿Me explico? Dios estableció que durante un tiempo, un espacio de tiempo, la gente sacrificaran animales y derramaran sangre de ese animal y que esa sangre le sirviera a ellos por un año. Eso estaba establecido y a su debido tiempo se manifestó y así funcionaron ellos por muchos años. Pero a su debido tiempo ya Dios tenía establecido cancelar eso para suplantar aquello y manifestar esto otro, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Me expliqué? Esto es misterio. En 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 10 dice que hablamos la sabiduría que estaba oculta en Dios desde antes de la fundación de los siglos. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido, jamás hubiesen crucificado al Rey de Gloria, porque ahí estaba la victoria en lo que ellos hicieron. Dice, antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, es las cosas que Dios tiene, preparadas para los que le aman. Y a esos que le aman les reveló todo esto por el Espíritu y estuvo en la capacidad de enseñarnos y compartirnos con nosotros lo profundo y lo secreto de Dios. Quiere decir que cuando nosotros abrimos esto y hablamos misterio, estamos recibiendo como cuando una persona tiene tanta confianza con nosotros y se sienta a conversar con nosotros, a compartirnos sus cosas más íntimas. Porque esto que estamos hablando son las cosas íntimas que Dios tenía predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la misión mía en esta mañana es que darte conciencia de lo que tú oyes aquí. Para cuando tú vengas para acá, tú no vengas a interrumpir cuando hayamos empezado. Gracias a Dios, todos los que están aquí, ninguno interrumpió. ¿Verdad que no? Bien, entonces, diga misterio. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, dice, el Cordero que Dios tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, diga manifestado, en estos tiempos por amor a nosotros. Quiere decir que cuando nosotros estamos al alcance de este conocimiento, estamos oyendo no lo que se oye normalmente por ahí, sino algo que Dios tenía escondido íntimamente en Él, secreto en Él, que lo preparó en su propósito eterno antes de la fundación del mundo, y tú vienes y te sientas para que Él comparta contigo esos misterios. Oído, el misterio necesita revelación. Si no hay revelación en el misterio, a ti no te sirve. Es como una semilla cuando uno rompe la cáscara. Puede tener uno el cartuchito de semilla en la cartera y no le produce fruto ninguno. Y por eso hemos visto tanta gente a través de los años recibir la semilla y que no le da fruto ninguno. Porque no han recibido revelación, no han tenido conciencia de lo que están oyendo. Bien, vimos entonces que es el Cordero de quién. ¿Y es la Pascua de quién? Bien, entonces vamos a leer en 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Vamos a hablar cómo uno debe manejar el asunto de una ofrenda. Las ofrendas es la forma en la cual Dios estableció para nosotros ofrecer.
Es la única manera en que tú ofreces. Porque sí podemos ofrecer alabanzas con la boca, pero el hacer alabanzas o cantar con la boca o expresar con la boca no te hace parte, no te cuesta, no te ayuda a ingresar en el asunto. La ofrenda Dios la estableció como modo de adoración. En el antiguo pacto, por eso se quemaban. Y cuando se quemaban, aunque Dios no come carne, Él recibía, diga, holocausto. Lo que Dios recibe no son los 500 bueyes o los 1000 o los 1500, sino la motivación con la cual la persona lo hace. O sea, a lo que voy es a esto. Lo que Dios recibe, lo que a Dios le agrada no es la cantidad, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, sino la motivación que tiene la persona a la hora de hacerlo. Quiere decir que lo más importante es que tu ofrenda sea sin defecto. Sin defecto quiere decir que tú no mires el bolsillo, sino mires lo que Dios está o el Espíritu Santo proponiendo en tu corazón para hacer. ¿Por qué? Porque entendiendo el principio de que Dios todas las cosas las estableció, todas las cosechas que tú vas a necesitar recibir, desde aquí hasta que te mueras, ya están establecidas. No todas son iguales. ¿Por qué no todas son iguales? Porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades en su momento más oportuno. Entonces no tiene que ver con lo que yo quiera, sino con lo que Dios sabe que yo necesito para ese momento indicado. Entonces, ¿por qué es que yo tengo que trabajar la ofrenda y que sea sin defecto? Porque mi ofrenda va a activar lo establecido. Voy a poner un ejemplo. Ofrenda siempre es multiplicación, por supuesto. Si yo pretendo obtener, diga obtener. Voy a poner un ejemplo, una ilustración, porque mi asunto es que todos entendamos. Si yo pretendo obtener un espacio de tierra y que en ese espacio de tierra yo obtenga 500 matas o 500 árboles de aguacate y que cada mata me produzca 100 aguacates. Estamos hablando de 500 matas de aguacate por 100 aguacates, estamos hablando de 50,000 aguacates. Para que eso suceda, yo tengo que sembrar 500 semillas de aguacate. Para que eso se active, yo tengo que hacer una siembra específica. Yo no puedo llegar al espacio de tierra y tirar ahí las semillas de aguacate esperando recibir 500 matas de aguacate. Yo tengo que sembrar exactamente lo que yo espero recibir. En este caso es igual. La cosecha que Dios tenga establecida para mí, yo tengo que buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él sea el que me diga qué es lo que yo debo o no debo sembrar. Para que active lo que Dios tiene preparado para mí para ese tiempo. Yo no puedo llegar y hacer un cheque, eso lo hemos enseñado nosotros por mucho tiempo, la pastora y yo, nosotros no damos un cheque, nosotros manoseamos ese cheque. Nosotros manoseamos ese sobre. Y ese sobre va escrito. Nosotros no esperamos a llegar aquí a lo loco, a coger un sobre y echarlo primero que a nosotros se nos ocurra en el cheque. Eso tiene que venir ya preparado. Mi cordero tiene que estar sin defecto. Yo tengo que antes de llegar aquí, buscar dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo diga, proponga en mi corazón qué es la cantidad, sea grande, mediana, pequeña. Nadie está hablando de cantidad, está hablando de la cantidad exacta.
Cantidad exacta no quiere decir ni pequeña, ni mediana, ni grande, sino una cantidad la cual vaya a activar lo que ya Dios tiene establecido para mí. Nosotros somos muy dados a olvidar lo que ya hemos oído. Y la palabra nos enseña que nosotros debemos poner atención a lo que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y mi experiencia como pastor a través de tantos años es esta. Si en una congregación nosotros empezamos a hablar del matrimonio, y estamos una semana, 2 semanas hablando de cómo debe ser el esposo y la esposa en el matrimonio, a las 3 semanas ya hay que estarlos separando dentro de la iglesia, que estarle diciendo, oye, siéntese un poquito más separado, porque el amor eso, vaya, eso llegan abrazados y apretados y por aquí y por allá. Si dejaste de hablar del matrimonio, ya a las 3 semanas ellos vuelven uno por allá, otro por acá, y entonces empiezas a hablar de finanzas y enseguida tesorería dice, oye pastor, las cosas como han subido, las finanzas están bollantes, ¿ves? Porque la gente es dada a eso. Y entonces a olvidar lo que ya han oído y se van deslizando. Entonces, esta semana es necesario que los que vayamos a participar, fíjate el centro del mensaje, vayamos a participar en esta ofrenda que recogemos o tomamos todos los años, que es la ofrenda de la Pascua, meditemos en ella. No esperemos al último día antes de llegar aquí para hacer una ofrenda ahí a lo loco, porque no es lo que Dios pretende que nosotros hagamos, sino que meditemos en ella. Mira dónde empieza el pensamiento en 2 Corintios capítulo 9, verso 5 en adelante. Dice, por tanto, tuve por necesario, diga necesario, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra ¿qué? Generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, hay una diferencia entre generosidad y exigencia. Y él nos lo está haciendo claro ahí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, con mente escasa, ahí no está hablando del bolsillo. ¿Está hablando de qué? De la mente. ¿Qué le pasa al que siembra escasamente? ¿También qué? También escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quiere decir que nos está diciendo que le prestemos tiempo a trabajar esa ofrenda en nuestra mente. Dice en el verso 7, cada uno dice mucho. ¿Cómo dice? Como propuso en qué? En su corazón. Ahora pregunta, ¿quién es el que propone en nuestro corazón? ¿Y quién nos ayuda a nosotros a recibir? Pues el Espíritu Santo es el que propone en nuestro corazón para que nuestra mente reciba y nosotros operemos conforme a eso. Entonces quiere decir que nosotros no nos damos ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ¿qué? Ama al dador alegre. O sea, si tú esta semana vas a traer tu ofrenda y tú piensas que al traerla es mucho porque no vas a poder comer la otra, no la traigas. No la traigas. Si tú crees que no vas a poder tomar leche, no vas a poder echar gasolina, eso te va a crear una tensión, una presión que va a invalidar lo que Dios está diciendo que debe operar. Que sea como, con alegría. Con alegría. Porque poderoso es Dios, dice más adelante, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces la semana pasada dijimos que eso quería decir que eso era un cordero sin defecto. Entonces, allá en Éxodo 12, vamos a ir otra vez allí. Y hago la salvedad, no todo el mundo tiene la capacidad, oído, de recibir. Fíjate que no te estoy diciendo de dar. No todo el mundo tiene la capacidad de recibir. Hay gente que cuando piensa en que Dios le puede dar mucho, no tienen la capacidad porque no fuimos criados y entrenados en esa manera. Yo no sé tú, pero ese estribillo de no hay, se acabó, no se puede, cuesta mucho, eso hace mucho daño. ¿Sí o no? Eso hay que evitarlo. Lo hemos enseñado muchas veces. O sea, porque todo esto no empieza en el bolsillo. Eso no empieza en el bolsillo. Si uno no tiene la capacidad de recibir. Mira, la palabra fe es una palabra muy mal entendida. La palabra fe, mira esa palabrita de 2 letricas. Es pues la fe. 2 puntos. Fíjate. La certeza, la garantía, la seguridad de lo que uno espera. La convicción o la demostración de lo que no se ve. Y si yo te dijera que está probado que las personas que padecen de ataques de pánico han ejecutado su fe en forma inversa, y que la mayoría de las cosas que le ha producido su ataque de pánico nunca llegaron a pasar, pero ellos sí creían que iban a pasar. Una persona que cree que está temerosa, una persona que siempre está pensando que los hijos están en la calle y se los va a matar un carro, una persona que siempre está pensando que se va a enfermar, una persona siempre que está pensando que le va a llegar la escasez, y una persona que va siempre pensando que va a estar despedida, sin trabajo, sin dinero, sin negocio, eso es fe. Porque está, fíjate, esperando tiene seguridad, garantía, y se pasa pensando, oído, y si se junta con otra por el estilo, que se dan alimento, y se dan chucho, y se dan cuero, y ese teléfono se agarra, y se convierten en doctores por el teléfono a recetarse uno al otro. Diga, eso es fe, porque está, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve y la demostración de lo que no se ve. Entonces hay personas, y está probado, que lograron enfermarse y lo que ellos temían nunca pasó. Entonces, donde está el secreto es que tú entiendas y que tu conciencia entienda de que esto no empieza en el bolsillo. Uno no chequea la chequera o el bolsillo para ver cuánto va a dar, que es lo que normalmente la gente hace. Uno chequea aquí. Y de la misma manera, que hubo un juicio de 3 días para Dios, que dice la palabra que el cuerpo estaba muerto, pero era en el espíritu, y él había dicho, destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré,
Y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así el Hijo del Hombre estará enterrado en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar, que fue el tiempo en el cual Dios fue juzgado. Asimismo, el Cordero Pascual de la Pascua estuvo 3 días siendo juzgado para ser calibrado y ser llamado sin defecto. Yo estaba ahí mirando los 3 días antes del Calvario de Jesús. Y eso es para hablar ahí, quizás Dios nos dé el permiso para andar ahí. Las cosas que pasaron 3 días antes de ir al sacrificio. Porque no solamente fue Dios juzgado en esos 3 días y manifestado y justificado, sino Jesús en sus tiempos de carne también se expuso 3 días antes de ir al Calvario para ser juzgado, y finalmente, siendo juzgado y habiendo pasado la prueba, oído, fue el intercambio que hubo, la suplantación, donde tú y yo estábamos representados en un personaje llamado Barrabás. Ese eras tú, Barrabás, y era yo. Donde lo agarran a él y sueltan a quién, a Barrabás, donde él agarró lo tuyo y te soltó libre. Tú estabas y yo representado en Barrabás, allí. El inocente con el criminal. Y ahí hubo la suplantación que estaba establecida para en su debido tiempo ser manifestada. Entonces él toma lo tuyo y lo hace en justicia y a ti te sueltan libre, inocente, como si no hubieras hecho nada. Entonces 3 días, diga 3 días. Esos 3 días, a lo mejor Dios nos da permiso de entrar ahí esos 3 días antes del Calvario. Pero lo que hay es mucho. 3 días, el Cordero, diga sin defecto. Sin defecto es eso, que tú esta semana indagues ahí en el Espíritu Santo. Nosotros que acostumbramos a hacer, separamos una semana. A nosotros nos ha sido de una bendición enorme. Y hay gente que ha sido así también. Pero esto tiene que ser espontáneo, de generosidad, y no como imposición. ¿Por qué nosotros hemos dicho que yo no tengo una cantidad exacta para decirte, ni tampoco hay un versículo exacto que lo diga, pero uno llega a conclusiones? Como un pastor que me llama y me dice, quiero predicar lo que tú predicaste. Yo le predícalo, si ahí está en el internet. Me digo, sí, pero ¿dónde hay un versículo que diga que el que creó al diablo nos creó a nosotros? Diga, no, ese versículo no existe. Ese no existe. Pero tú vas a encontrar ahí que dice que Él es el creador de todas las cosas. Y dice que Él fue una creación. Y dice que Él te creó a ti. Entonces tú llegas a la conclusión. Me digo, sí, pero ¿cómo la gente entiende eso? Y yo, no, la gente, tú olvídate de la gente. Que tú le puedes hablar 20 años a una persona y no entender nada. Entonces yo no te puedo dar un versículo que diga, ofrenda una semana de lo que te ganaste. No, pero una vez mi esposa y yo empezamos ahí a mirar y dijimos, oye, un cordero. O sea, estamos hablando de familia, no estamos hablando de Abraham que tenía miles de yuntas de buey y de cordero. No estamos hablando de gente multimillonaria, estamos hablando de familias. Que lo que ellos tenían era 2 chivas para ordeñarle y tomar la leche, y tenían un par de animalitos más, o 3 animalitos para irlos matando, irlos comiendo, porque no los podían matar todos al mismo tiempo, porque no había forma de preservarlo nada más que la sal. Entonces dijimos, oye, un cordero para esta gente, en aquel entonces, puede significar lo que para nosotros una semana de ¿cómo se llama? De income, ¿cómo le dice el income en español? Entrada financiera. Pero cada cual, esto es una cosa, nosotros la hemos practicado mi esposa y yo por años y años y años. Y la gente, aquí hay gente que me han pedido, mi pastor, quiero testificar, y lo han hecho. No porque yo le diga hazlo, sino me lo han pedido a mí porque para ellos ha sido de bendición. Hay otros que nunca lo han hecho. No hay problema si esto es una cosa espontánea, porque Dios estableció que esta era la manera en la cual tú y yo adorábamos y agradecíamos. No tenemos otra.
No tenemos otra. Esta es la manera en la cual Dios te dice, ofréceme, que seas parte, que te cueste, que sea parte tuya, que tú tengas, que tú tengas la forma de ser parte de este asunto. Es la manera. Entonces, si yo estoy participando de una revelación de un misterio como este, y eso me lleva a mí a los beneficios de la sangre, bien, dijimos que una de las características de esta ofrenda era sin defecto. Y la otra que iba a ser ¿cómo? Sin nombre. ¿Por qué sin nombre? Porque tenemos la tendencia a decir yo voy a sembrar esto porque necesito esto otro. Y necesariamente lo que yo necesito no es lo que Dios tiene para mí. Pues yo puedo pensar que necesito una cosa y Dios decirme, no es eso lo que tú necesitas. Y te digo hasta más. Léelo conmigo en Filipenses 4. Filipenses 4. Verso 19, vamos a leer solamente ese. Y después vamos a ir a Éxodo 23, ahí vamos a ir cerrando. Filipenses 4, verso 19. Verso 18, a ver. Verso 17, a ver. Tú me crees que yo no traigo esto apuntado, ¿verdad? Verso 17. Mira. No es que busque dádivas. Yo no ando buscando eso, dice Pablo. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que nosotros hemos aprendido que cuando Dios dice tráeme, no es dame, sino toma. Nadie es capaz de poderse imaginar solamente los que lo han experimentado. La bendición que es el hecho de tú saber, diga saber cuánto tú tienes que dar. Cuando tú sabes lo que tú tienes que dar, eso te crea una conciencia. Dice, no es que busques dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice tráeme, no es tráeme y dame, sino tráeme, toma. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Mira, ¿qué enviaste? ¿Dinero? No. ¿Qué dice ahí? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Tú ves a Pablo hablando de dinero? Aunque lo que él le está mandando es dinero. 19, mire. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que sabe lo que a mí me hace falta dentro de media hora? Dios. No yo. Yo puedo pensar una cosa, pero Dios decirme, ese es tu deseo, pero no es lo que te hace falta. ¿Y cuántas veces a través de los años nosotros hemos visto gente que Dios les ha suplido lo que le hace falta y por estar queriendo lo que ellos quieren no se han dado ni cuenta? Oye, 30 años de ministerio, las experiencias que uno adquiere son muchas. Yo recuerdo unas personas que estuvieron con nosotros, que cuando llegaron a nuestra iglesia, tomaron esto de las primicias y los diezmos y las ofrendas de una forma seria. Y recuerdo también que al llegar de su país, su forma de ingreso no era muy abundante.
Y los sobres a veces traían menudo, pesetas, porque eso es lo que la persona estaba granando en esos días. Después esa persona empezó a prosperar poco a poco, y ¿qué te cuento? Llegó a ser una persona con varios negocios al mismo tiempo. Un día recibo en mi oficina la visita de la esposa, de una forma muy ofuscada, muy acalorada. Luego son gente que tiene un carácter un poquito así sanguíneo, dándome las quejas de que el esposo estaba diezmando mucho y que a ella no la dejaba usar las tarjetas de crédito como ella quería. Entonces yo le pregunté, ¿cuánto diezma tu esposo? Porque yo nunca he estado pendiente de esas cosas, solo maneja tesorería y otra gente. Entonces me dijo, entonces le dije, fíjate lo que tú me estás diciendo sin darte cuenta. Porque se supone que lo que tú me estás diciendo es que él está sacando el 10% mínimo de lo que está ganando. Entonces tú lo que me estás diciendo es que tú estarías más conforme con lo que ganaba antes. Entonces me dice, no, yo lo que quiero es lo que gana ahora. Digo, no, eso no es lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que ahora el diezma $500 porque ganó 5,000, ¿no? ¿Y te parece mucho? Pues entonces nada, yo te aseguro a ti que al correr de los días, Dios te va a complacer. Dios te va a complacer. Para que él no tenga que diezmar tanto, lo que va a pasar es que va a ganar menos. Óyeme, pues fue como una palabra de esa, un conjuro de brujo. Empezó un negocio a caerse, otro negocio a caerse, otro negocio a caerse. Óyeme, esa gente se vieron que, ¿para qué te cuento? Y, mira, ya Dios la complació, ya él no tiene que diezmar tanto. Entonces cuando Dios te dice ahí, tráeme. Cuando Dios le dijo a esa gente, tráeme el cordero, finalmente, ¿quiénes se lo comieron? ¿Qué es lo único que quería Dios del cordero? La sangre, más nada. ¿Para poder hacer qué? Para bendecirlos y ayudarlos. Y sacarlos, diga, sacarlos. Porque eso te hace Dios. Cuando tú participas en esto, es una cosa misteriosa. Siempre dicta pautas. Te sacan porque te sacan. Hay un final para ti de algo y un principio mucho mejor. Éxodo 23. Entonces tú te vas hoy, el resto de la semana, dándole ¿qué? Cabeza, dándole oportunidad al Espíritu Santo que te ministre. Ay, Espíritu Santo, ¿será que si lo que me voy a ganar esta semana es mucho y después no voy a tener para comer? Mejor no me digas eso tú a mí. Ay, no. Pues entonces no. Ay, no. Éxodo 23, verso 20, tiene dos características de este tipo de ofrenda. Una, sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto? Que yo lo hago con alegría, lo hago en paz, sé la cantidad, no tengo problema, estoy seguro, mi fe va a ser proyectada de una forma correcta, no de temor. Sino mi fe va a decir, es la certeza de lo que espero. ¿Qué espero? Lo mejor, algo mejor. Algo mejor, algo más abundante. Verso 20. He aquí yo envío mi ángel. ¿Qué pasa? Que ya se sacrificó el cordero. Ya vimos el cordero. Ahora el ángel va delante de mí para que me guarde en el camino y me introduzca o me lleve en el lugar que él ha preparado y ya tiene establecido. Por eso mi ofrenda es sin defecto y no tiene nombre. Yo no voy a traer mi ofrenda el domingo y decir, yo estoy trayendo esto porque tengo en mente un negocito. No es así. A lo mejor tú traes la ofrenda y tienes en mente un negocito y lo que se te cierra es el que tiene. ¿Cómo? A ver, ¿por qué?
Porque si tú estás pactando, tú estás bajo la sombrilla de que es salida. Y tú no puedes entrar en un lugar si no sales primero del otro. ¿Qué le pasó a esta gente? Ellos querían tierra prometida, pero querían Egipto al mismo tiempo, imposible. ¿Y qué les pasó? ¿Recibieron beneficio? Ninguno, aunque vieron a Dios cara a cara. Entonces, tú tienes que estar tranquilo, confiado de que lo que Él propuso en tu corazón, eso fue lo que tú hiciste, y tú vas a estar esperando que lo que Él tiene establecido es lo que se te va a manifestar. Y eso es fe en esa dirección. No en temor, no en miedo, no en tragedia. Así no, sino que sea con alegría, sin defecto y sin nombre. Bien. Doctora, por aquí. Nos veremos a ver en el próximo capítulo. Cuando se acerca, porque para nosotros ha sido de mucha bendición, pero tampoco te puedo decir que ha sido a los 15 días. Oído, ha habido personas que ha sido al día siguiente. Cosas importantísimas, cosas que han estado años y años pendientes, han hecho su Pascua y el otro día. Han pasado cosas increíbles, pero yo no te puedo decir que en tu caso sea así, que al otro día sea así. No te puedo decir son 15 días. Si